Bueno, vamos a continuar, pero ahora quiero dar un giro un poco diferente, ya que tenemos a otras personas más, y es un tema que también estaba puesto en la agenda, y quiero hablar un poco ahora, seguir hablando de los discípulos. Vamos a dejar este tema a un lado por un momento, pero vamos a hablar qué pasó con los discípulos después de que Jesús murió. Es muy buena pregunta, ¿no? Amén. ¿Qué pasó con los discípulos después de que Jesucristo murió? Y dice la Biblia, ¿verdad?, que Él ascendió al cielo. Si tú lees libros de la historia universal, podrás saber que muchos de ellos murieron de una manera muy mártires, crucificados algunos, decapitados, porque ya la Biblia no habla de cómo murieron todos, habla de algunos, muy pocos, sino es que uno o dos, y ya después lo sabemos no por la Biblia, sino por la historia, cómo fue que murieron. Algunos con una certeza, y a otros no sabemos bien si fue así, pero bueno, se acerca más a lo que sucedió, pero no, porque no es bueno que el predicador coma. Entonces, vamos a ir a la Biblia. Y quiero que vayamos al libro de Mateo, para comenzar desde ahí, Mateo capítulo 28. Y yo lo que quiero enfatizar y quiero dejar claro es que, como lo dijimos hace rato, los discípulos de Cristo eran hombres como tú y como yo. Tuve una plática interesante con unas amiguitas de mi hija, dicen aquí del instituto. Mi hija va en tercer año de instituto, ¿verdad? Y ya a esa edad las señoritas dicen, yo no creo en Dios. Y dicen, y ya está, ya se acabó, pues yo no quiero hablar más. Yo soy ateo o atea. Y se respeta. Pero estando en la mesa y ellas escuchándome que estoy escribiendo esto, me dijeron, oiga papá, me quiero hacer una pregunta. Una de ellas que no cree en Dios me dice, ¿por qué los discípulos de Cristo, si son discípulos, por qué tienen arrogancia? Y le digo, bueno, porque son hombres también, y son de carne y hueso, y también se equivocan y fallan y no son perfectos. Es algo que debemos entender perfectamente, que no por el hecho de que hemos creído en Jesucristo, ya somos sin pecado, o ya somos 100% sin errores. No, seguimos cometiendo errores. Los discípulos pasaron 3 años a 3 años y medio aproximadamente el ministerio terrenal de Jesucristo con Él. Pero a pesar de todo lo que aprendieron, esta cabecita que tenemos y este corazón, a veces no quiere, se rehúsa, ¿verdad? Y hay una lucha entre lo espiritual y lo carnal. Pero en el libro de Mateo capítulo 28, aquí tenemos que ellos, dice, voy a leer en el versículo, si vas conmigo por favor, al versículo 16, dice, pero los 11 discípulos, porque sabemos que uno de ellos se ahorcó, murió, se fueron a Galilea. Jesús muere, resucita, ellos están en ese, ahorita vamos a ver, no lo asimilaron inmediatamente, no reconocieron inmediatamente. Algunos de ellos no creyeron que Jesucristo ya había resucitado. Y en este momento dice, pero algunos de los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. ¿Te fijas? En algunas cosas obedecían a Jesús, pero en algunas otras cosas no. Porque si vamos unos versículos antes, la Biblia enseña que los discípulos no creían que Jesucristo, o no aceptaban, cuando las mujeres vinieron de la tumba, ¿se acuerdan? Del sepulcro, ellas le dijeron a los discípulos, vengan, veamos, no está el cuerpo del Señor, ha resucitado, y ellos no creían. Tan es así que dice la Biblia, que Pedro y Juan corrieron pronto y fueron al sepulcro, y ya vieron, se constataron que no estaba el cuerpo de Jesús. Pero bueno, obedecían en parte, pero vean lo que dice más adelante. Y cuando le vieron, le adoraron. ¿Pero qué dice la Biblia 17? Pero algunos dudaban.
Hermana, ¿cómo que dudaban? Si eran los discípulos de Cristo, hermano, si estuvieron en el mejor seminario, con el mejor maestro, el Señor Jesucristo. ¿Verdad? Podríamos preguntarnos, ¿cómo? Como a veces nos tiran a los pastores, ¿no? A los que enseñamos la Biblia. ¿Y tú que eres maestro? ¿O tú que eres pastor? ¿Por qué? En cierta manera sí, ¿verdad? Pero aquí ellos dudaban. Entonces, yo lo que quiero, a donde quiero llevarte es que los discípulos de Cristo, después de que Él muere, ellos obedecían, iban a los lugares donde Jesús les había enviado, pero también siempre en su corazón, en su interior, había una duda, había una lucha constante, y seguían dudando, y no creían, dice la palabra de Dios. Ahora ve conmigo, vamos a ir a Marcos, para que tú mismo te vayas dando cuenta que esto que es algo que se repetía, pero en Marcos capítulo 16, versículo 19 dice: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, refiriéndose a los discípulos de Cristo, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que dice, la seguían. Amén. Ahora aquí encontramos que estos discípulos de Cristo están obedeciendo al Señor. Ellos están, dice la Biblia en el versículo 20, saliendo, predicando en todas partes. Esto es importante que se quede grabado en esta enseñanza, en sus corazones, porque vamos a ver más adelante cuando entremos a Hechos, que hubo una... lo voy a adelantar un poco, pero después lo voy a explicar más. En el capítulo, del capítulo 1 al capítulo 8 de Hechos, encontramos la iglesia en Jerusalén. ¿Estamos? Una sola iglesia, que está creciendo, ¿sí o no? De 120 dice la Biblia que crecen 3,000, 4,000, 5,000, y esa iglesia está creciendo no solamente espiritualmente, de calidad, sino también numéricamente. Y en el capítulo 9 de Hechos encontramos que dice la Biblia que había iglesias por toda Samaria, Judea y Galilea. Ahorita lo vamos a ver. Eso lo digo porque aquí dice la Biblia que estos discípulos predicaban en todas partes, por donde quiera que se movían, ¿qué? Hablaban del Señor, predicaban del Señor. Entonces, ¿qué es lo que estoy con esto todo quiero decir? Es que los discípulos, en una forma, en ciertas áreas, estaban bien, estaban creciendo, pero en otras áreas no creían. Y lo vamos a ver todavía aún más adelante. Vamos al libro de Lucas, capítulo 24, versículo 13. Y aquí tenemos una cita en la cual esto acontece después de la resurrección de Cristo. Y la Biblia nos enseña que Jesucristo tiene un encuentro con dos de sus, si me permites decir así, de dos de sus discípulos más cercanos, ¿verdad?, a Él. Y dice la Biblia en el versículo 13, y aquí dos de ellos. ¿Quiénes ellos? Si vemos el contexto habla en el versículo 12, pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillado de lo que había sucedido. Posiblemente habrá sido Pedro, ¿verdad? Y luego dicen, y aquí los dos discípulos de ellos iban al mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. Esto es aproximadamente 10, 11 kilómetros, 7 millas, no sé qué se usa aquí en Cataluña. Yo voy por kilómetros, 10, 11 kilómetros. O sea que era una caminadita de, ¿qué les gusta? Aquellos que hacen deporte, caminando, no corriendo. No sé, quiero pensar unas horas, ¿no? Unas cuantas horas. Y dice la Biblia que iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido.
Quiero aquí nada más preguntarte, ¿tú no crees, hermano Víctor, que en eso de estar ahí hablando, no habrán hablado de Cristo, no habrán hablado de la resurrección, no habrán hablado del Evangelio, hermano? Estoy con la Biblia, no sé yo suponiendo, aquí la Biblia dice, vemos en Lucas, en Marcos, que dice que por todas partes que hacían, iban hablando del Señor. ¿Me explico? Decían, esto es bíblico, esto que creo que es muy bíblico. Si a mí como pastor o predicador me invitan a Venezuela a hablarle de Cristo a Maduro, yo voy. Yo sé que no lo van a hacer, no lo va a hacer, ¿verdad? Si a mí me invitan a una iglesia X, Z o Y que no crea en la Biblia o que no crea en Dios, yo voy. ¿Sabe lo que le digo? Porque yo voy a predicar la verdad, la palabra de Dios. Ahora ya si tú quieres aceptarlo o no, tú tomas la decisión. A lo que voy es que ellos iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido, acababan de pasar, eran frescas, era noticia. Versículo 15, sucedió que mientras hablaban, ¿y qué hacían? Y discutían entre sí. O sea que ahí había dudas, ¿no? Seguían con dudas, ¿sí o no? Seguían con cuestiones, ¿sí o no? Seguían con cosas carnales, ¿sí o no? Díganme. Sí. Jesús mismo se acercó y caminando con ellos, qué bonito, ¿no, hermano? Qué bonita cosa que Jesús vino al mundo a morir por nosotros. Jesús fue a ellos. Esa es la idea. Dios quiere que vayamos a la gente perdida. Vino a ellos, caminaba, como me gusta hacer esa idea, ¿no? Jesús viene a nosotros. Jesús quiere entrar a tu vida. Jesús viene a ti. Jesús te ama. Por eso Jesús murió. ¿Sabías eso? Y Jesús, dice aquí la palabra de Dios. Gracias, hermana. Dice, y Jesús mismo se acercó. O sea, eso me gusta también. Jesús mismo se acercó. No es como los dictadores o los hombres que mandan a gente para hacer las cosas, ¿no? Sino que Él mismo fue y lo hizo. ¡Wow! Eso me agrada. Nuestro Señor Jesucristo no dijo, voy a mandar a alguien a morir por mí. Él fue a morir por ti y por mí. Amén. Él mismo se acerca y les dice, mas los ojos de ellos estaban ¿cómo? ¿Cómo estaban sus ojos? Dígalo, hermano. Velados. ¿Tú puedes ver con ojos velados? Vendados, con algo aquí, tapados. ¿Sí? Hoy en día dice la Biblia que Satanás ha cegado el entendimiento del mundo para que no le resplandezca la luz. ¡Wow! Los discípulos, a pesar de que creían en Jesucristo y habían nacido de nuevo y habían dejado, ¿verdad?, su negocio de pescar, seguían, ¿qué, hermano? Después de 3 años seguían dudando, seguían preguntándose. Y dice la palabra de Dios aquí claramente que entonces ellos estaban velados para que no le conociesen. Había un propósito. Pero también nos enseña, podemos dar una aplicación, yo creo, y podemos ver esto. Hoy en día hay mucha gente que está así, que no ve la luz. Pero vean lo que dice más adelante. Y les dijo, Jesús les dice, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? ¿Por qué estás tristes? Es una plática buena hoy en día, ¿no? Cuando tú ves a una persona que está llorando y está triste, ¿no te dan ganas de ir y decirle qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Por qué lloras? No quiero irme, pero veo a mis hermanos de Venezuela y pienso en su país, lo que está pasando, y digo, ¿se podrá hacer esta pregunta en Venezuela? ¿Por qué estás triste? ¿Es que no sabes por qué estoy triste? Pero créeme, escúchame esto que te voy a decir. Dios me ha permitido por medio de la predicación, a Él se ha dado la gloria de ir a países del primer mundo como España, como Suecia, como Estados Unidos, a predicar el Evangelio, y la gente también está triste. No tienen a Maduro, tienen mucho dinero, todos están mejor muy bien, pero hay tristeza en sus corazones. ¿Y saben por qué?
Porque Jesús no está en sus vidas. Porque sus corazones están duros y sus ojos están velados. ¿Sí o no? ¿Qué pasó con esos discípulos entonces, hermano? Buena pregunta, ¿no? Usted la hizo. Pues ¿qué pasó? Que estaban en un proceso de ¿qué? De madurez, ¿no, hermano? Estaban en un proceso de ¿qué? De ese discipulado, esos discípulos estaban ¿qué? Formando. El carácter de Cristo, ¿no, hermano? Se estaba formando en ellos y estaban pasando muchas cosas hermosas. Y esa es mi oración en este día, que tú escuches la voz de Dios y veas lo que dice la Biblia aquí claramente. Jesús te pregunta, ¿por qué estáis triste? ¿Se acuerdan cuando los ángeles también le dijeron a la mujer, ¿por qué estáis tristes? ¿Por qué buscáis al muerto que vive, ¿verdad? Al que vive entre los muertos? Si fue la pregunta, ¿no? ¿Por qué buscáis al que vive entre los muertos? Y es lo que pasa hoy en día también. Mucha gente anda buscando a Dios, pero lo busca en lugares equivocados, ¿no es cierto? No lo busca en el lugar correcto, y el lugar correcto es la palabra de Dios. O sea, ir a Jesús, ir a la Biblia, eso es lo correcto. ¿Sí? Yo no voy a decir que este es el único lugar donde se predica la Biblia en todo el mundo, ¿no? Porque hay más lugares. Y es un gozo de poder estar aquí contigo. Es un privilegio, y gracias a Dios porque vinieron y porque están escuchando este mensaje. Jesús te pregunta esta noche, ¿por qué estás triste? ¿Qué tienes? ¿No crees que Jesús está diciendo, déjame ayudarte? Como aquel joven que se acercó a Jesús y le dijo, ayúdame mi incredulidad. ¿No? Ayúdame, Señor. ¿Sabe una cosa, hermano? ¿Quiere que le diga una cosa? A veces yo también le digo al Señor, Señor, ayúdame mi incredulidad. Pastor, usted... Sí, hermanos, porque a veces uno, se lo dije hace rato, no ve resultados, no ve, y uno dice, ¿qué pasa, hermano? Yo en México, en México sí hay, pero México está atrás ya, y México está allá, y hay predicadores allá. Tú estás ahora en España, tú enfócate en donde estás y predica el Evangelio. Si Jesús me preguntara hoy en día, ¿por qué estás triste? ¿Por qué estás triste, hermano? Pero la vergüenza mía, porque si estoy en Cristo, pero somos carne también. Y dice más adelante, respondió uno de ellos, Pedro, ahí está Pedro, por eso digo, que se llamaba ¿cómo? Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero de Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido estos días? Era el máximo, era Jesús. A veces estamos tan ciegos, a veces estamos tan en nuestro mundo que no nos damos cuenta que Jesús nos está hablando, que Jesús está con nosotros, que Jesús va con nosotros. ¿No es cierto, hermanos? A veces estamos tan enfrascados en nuestros problemas que nos olvidamos de Dios. No te olvides de Dios. Si Dios te trajo a este país es con un propósito. Si Dios te tiene aquí es con un propósito. No os olvidéis de Dios. Dios está vivo, Dios existe. Dice aquí, es el único que no conoce. No, más bien los que no conocían eran ellos. Y así estamos. Mira mi mente, hermano, cuando Elí, si no mal recuerdo, le dice a Samuel, vete y duérmete. No sabía tampoco que era ¿qué? La voz de Dios. ¿Se acuerdan? Hasta la cuarta vez, tercera reconoció ya. Veía y dile, heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, Señor, aquí estoy. A veces estamos así. Nos hablan, vemos la mano de Dios, vemos el poder de Dios y seguimos. Pero es que no lo veo. Pues pídele al Señor que te quite esa venda. Pídele al Señor sabiduría, pídele al Señor que te ayude a entender por qué estás aquí, ¿no? Dice la palabra de Dios más adelante. Entonces Él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta. Y ve cómo lo describen, hermano. Que fue un varón profeta, dice, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y en todo el pueblo. Y cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes, ¿verdad? ¿Y qué más dice?
y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Ah, caray. Pero nosotros esperábamos. ¿Cómo se oye eso? Como diciendo, pero ya se murió. ¿Dónde está? Otra vez, ¿qué, hermano? Duda, incertidumbre. Y a veces somos nosotros. Por eso dije, es muy buena pregunta la que me hizo el hermano Juli, muy sabio. Me dijo, hermano, ¿qué pasó después de que Jesús murió? Pues pasaron muchas cosas, pero algo que pasó es que la gente no seguía creyendo, tenía dudas. Y dice en el versículo 22, aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. ¿Se fijan? Y cómo no, dice, hallaron su cuerpo y vinieron diciendo, pero dice, nos ha asombrado, no dice, hemos creído, no dice, sabemos que Él ha resucitado, no, aquí no dice así, están nada más asombrados, perplejos, pero no han creído todavía, había incredulidad todavía en ellos. Versículo 24, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, Pedro y Juan, sabemos, y hallaron así como las mujeres lo que habían dicho, pero a Él no le vieron. Incrédulos, no creían que Él ya había resucitado. Entonces Él les dijo, ¿qué les dijo Jesús? Creo que todo lo que he venido diciendo no está fuera de lugar, porque Jesús mismo les dice, oh insensatos, oh insensatos. ¿Qué significa la palabra insensato? Que oyes, pero no haces. Que oyes, pero no lo crees del todo. ¿Ya? ¿Qué dijo el Señor? Te voy a comparar a un insensato, aquel que vinieron problemas, ¿se acuerdan? Pero oye, pero no hace. ¿Y tardos de qué? Tardos de corazón para creer todo. Es que yo creo la mitad, pero la otra mitad no, dice Dios, cree todo. Aquí pasamos a esto, hermanos. Usted conoce a un niño que le diga a su papá, yo te creo la mitad y la mitad no te creo, papá. No, un niño. Mis hijos, cuando eran niños, me creían todo. Dependían, ¿sí me explico? Se sometían totalmente, niños, ¿verdad? Ahora ya cuestionan, ahora ya se paran, hoy, ¿por qué? Porque ya el orgullo, el pecado y todo esto empieza a florecer. Y si no alimentamos el espíritu, ¿me estoy explicando? Dice la palabra de Dios claramente aquí, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo. ¿Cuánto le crees al Señor? ¿Crees de todo? No dijo la Biblia, si crees de todo corazón. Dios quiere todo tu corazón. Dios no quiere que digas, pues yo nada más creo hasta el Gólgota, pero ya la resurrección no la creo. Eso como que no me la creo. Entonces no crees. Hermanos, creámosle a Él. Él dijo, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Amén. El Señor fue al cielo a preparar un lugar por ti. El cielo es real. Así como son reales los problemas, así como es real todo este caos que estamos viendo, también es real Dios. Pero nos dice, no seas insensato, no seas duro de corazón, no seas tardo en creer. Porque sabes una cosa, si no crees, si no crees, no vas con Dios. No porque seas malo, sino porque no creíste. El que cree en Dios ha sido librado de la condenación, ¿verdad? Pero el que no cree, el que rehúsa creerse, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Versículo que continúa aquí, 26. No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas, y que entrara en su gloria. Se fijan, hermanos, por lo que estábamos diciendo hace rato con los de los discípulos. Ellos no creían, pero tampoco no entendían cuando Jesús les dijo, ¿quieres beber la misma copa? ¿Quieres sumergirte en los mismos problemas que yo? Porque aquí Jesús les hace la pregunta a sus discípulos. No era necesario que el Cristo padeciese. No habían entendido que era todo esto necesario. Y entonces en la Biblia 27, vean qué interesante, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les dice que les declaraba todas las escrituras lo que de él decía. Fíjate, escucha bien esto que voy a decir, hermanos, desde Génesis
hasta Malaquías, todos los libros hablan de Jesucristo. ¿Sabes todo eso? Lo vuelvo a repetir. Desde Génesis hasta Malaquías y toda la Biblia habla de Jesucristo. ¿Qué lo dice él? Dice, comenzando desde Moisés, dice, y les decía les declaraba todas las escrituras de lo que de él, ¿quién es él? Jesús, de lo que de él decía. Hay muchas partes, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, del todo dirige hacia quién, apunta hacia Jesús, Jesús el Salvador. Así que, por eso es bueno leer, ¿verdad?, para que creas en Jesús. Y después dice, pero ven el 28, llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos, que dice, le obligaron a que se quedase, diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día se ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dijo, y les dio perdón. Entonces le fueron abiertos, ahí vean el 31, entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de vista. Entonces, interesante lo que dice aquí, fue hasta entonces que escucharon la Biblia, fue hasta entonces que, dice la Biblia, fueron abiertos los ojos. ¿Qué pasa? Que cuando tú lees la Biblia, que cuando tú lees la verdad de la palabra de Dios, ¿qué hace? Te quita el velo. Y entonces dices, ahora entiendo. Ahora veo, ¿sí o no? Era ciego, pero ahora veo. ¿Qué dijo Job? Al final del capítulo 42, mas ahora mis ojos te ven. Muchos de nosotros, aunque somos hijos de Dios, a veces podemos estar viviendo con los ojos cerrados y andar mal. Pero cuando tú escuchas a la voz de Dios, ¿no es cierto, hermano? Cuando tú te metes, te sumerges en la palabra de Dios, el Señor te quita el velo. ¿Te fijas? Es como decir, te quita el velo, es como el Señor te revela. Pero en el mundo de hoy en día, dice, ¡ay, te revela! Soy así muy espectacular, hermano. Él habla a mi oído. No. Te quita la venda de los ojos. Te quita la ignorancia. Te quita la incredulidad para que tú ahora veas. Y tal vez digan ustedes, hermano, pero si está contestando la pregunta, ¿qué pasó con los discípulos después de que Jesús murió? Yo creo que sí. Pero lo que quiero que tú veas es que fue un proceso y que ellos seguían todavía incrédulos. Es algo importante y está en la Biblia. Y cuando Jesús, en ese camino de Emaús, donde Él enseña, ¿verdad?, les enseña la palabra de Dios nuevamente. Y ellos, al final, ¿qué dice? Sus ojos fueron abiertos. Y esa es mi oración, y eso es lo que esperamos, que tus ojos sean abiertos. Vamos al libro del Evangelio de Juan, al final también. Juan 20. Y ahora encontramos en Juan 20, voy a leer 19, aquí hay muchas cosas, pero ahora quiero seguir hablando de estos. Llevamos 29 minutos, hermanos, si hacemos un corte. Pues justo. Vale. Para